en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Amén. Hermanos, la Escritura nos enseña que la mayor parte de problemas que nosotros tenemos es por causa de nosotros mismos. Es por tu carácter, por tu temperamento y por mi carácter y temperamento. Son pocos, son menos los problemas que vienen de afuera. La mayor parte de quebrantamiento, la mayor parte de caídas que tenemos es por nuestras propias actitudes. La mayor parte de problemas. Un 80% de problemas es por nosotros mismos. Y dice el Señor, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y muchas veces nosotros somos quebrantados por nuestra propia soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Caemos en errores. Caemos una y otra vez porque no aceptamos consejos, porque no aceptamos corrección, porque somos soberbios, porque somos altivos. Y luego cuando caemos, cuando somos quebrantados, decimos: mejor le hubiera hecho caso a mi mamá, mejor le hubiera hecho caso a mi papá, mejor le hubiera hecho caso a aquel que me estaba dando el consejo. Vienen las quejas cuando ya es tarde, cuando ya está cosechando de sus acciones. Hermanos, muchas personas dicen que todo orgullo es malo. Pero en la Biblia vemos al apóstol Pablo de Tarso diciendo que se gloriaba o se sentía orgulloso por la obra de Dios. Entonces surge una pregunta cuando leemos este texto. ¿Existe un orgullo bueno y uno malo? La Biblia nos muestra dos tipos de orgullo. No todos los orgullos son malos. La Biblia muestra que sí hay un orgullo bueno. El orgullo que Dios aborrece y que nos muestra la Escritura es la soberbia. Es cuando la persona se exalta a sí misma. Eso es la soberbia. Yo puedo solo, yo no necesito de nadie, yo salgo adelante, yo fui el que construí esta casa. Si no he trabajado duro, no tengo lo que tengo, pero tengo porque trabajé duro en mi vida. O sea, no fue Dios el que le proveyó, no fue Dios el que lo sostuvo, no fue Dios el que le dio todo lo que tiene, sino que la persona dice: tengo todo esto porque he trabajado toda mi vida. Eso es soberbia. Y ese es el orgullo que Dios aborrece, la soberbia. Dice la Escritura, Proverbios, capítulo 16, versículo 5. Dice la palabra del Señor: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Amén. Amén. Hermanos, Dios abomina a aquella persona que es altiva, aquella persona que es yo. Un ejemplo bíblico nosotros lo encontramos en Nabucodonosor. Este hombre se exaltó diciendo que él había construido la gran Babilonia. Lo que yo construí, decía este hombre. Y muchos así dicen: esta casa que yo tengo, porque me he sudado toda la vida. Esta casa, ese carro, esa moto, yo lo tengo porque he vivido trabajando toda mi vida. Tengo porque trabajé. Igualitos que Nabucodonosor. Hay muchas personas que son igualitos. ¿Y cuál es el resultado? Dios lo humilló. A Nabucodonosor, Dios lo humilló. Y dice la Escritura que antes del quebrantamiento es la soberbia. Nosotros también somos quebrantados, somos humillados por soberbios. Y encontramos una verdad espiritual en todo esto. Y es que el orgullo que se exalta a sí mismo siempre termina en caída.
Toda aquella persona que vive exaltándose a sí misma, va a llegar un día que va a caer, porque todo orgullo que se exalta a sí mismo va a terminar allá abajo, cayendo. El orgullo que nace de la carne, lo vemos en la Biblia. Este orgullo busca reconocimiento. Este orgullo busca aplausos, busca superioridad. Y un ejemplo claro es el de Lucifer. Quiso exaltarse por encima de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 14, en el versículo 14 encontramos este pasaje. Dice la palabra del Señor: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Ahí estaba Lucifer exaltándose a sí mismo. Él quería aplausos, él quería reconocimiento. Cuando mira a Dios que lo adoran, pues él quería adoración también. Y él dice: seré semejante al Altísimo, subiré a las alturas. Pero cuando él decía subiré a las alturas, no se refería a lo alto del cielo, se refería a lo alto del orgullo. Seré adorado, seré alabado. A esa altura se refería. Hermanos, cuando el corazón busca su propia gloria, se aleja de Dios. Y eso fue lo que pasó con Lucifer. Aquel ángel precioso, hermoso, que estaba cerca siempre de la presencia del Señor. Ese orgullo hizo que se alejara, que se separara de él. Él, con la tercera parte de los ángeles, fue lanzado a la tierra. Hubo una separación. Y ese orgullo que nace de la carne nos provoca separación con nuestro Padre Celestial. Pero también encontramos en la Escritura el orgullo sano. Y el orgullo sano es gloriarse en lo que Dios hace en tu vida. Es gloriarse en lo que Dios hace en mi vida. El apóstol Pablo de Tarso decía en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 17. Dice la palabra del Señor, Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Amén. Amén. Tengo pues de qué gloriarme. Me gloriaré en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. Me gloriaré. Él no iba a exaltarse a sí mismo. No se iba a dar la gloria a sí mismo. Me gloriaré en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. Pablo no se exaltaba así. Él se alegraba por la obra de Dios. Él se alegraba por el crecimiento de la iglesia. Él se alegraba por la fe de los creyentes. Y él decía: me glorío en Cristo Jesús por todo esto que miro. Y hermanos, este orgullo reconoce que todo viene de Dios. Ese es el orgullo que a Dios le agrada. Ese que tú reconoces que todo proviene de nuestro Padre Celestial. Tú no debes de decir: yo tengo lo que tengo porque he trabajado toda mi vida. Tú lo que debes de decir es: gracias a Dios tengo esta casa. Gracias a Dios me ha provisto trabajo. Me ha dado las fuerzas para trabajar. Y por medio de ese trabajo me ha dado lo que tengo. Tengo casa. Tengo muebles. Tengo televisor. Tengo lo que tengo gracias a Dios. Y me siento orgulloso por lo que tengo. Amén. Porque todo es gracias a Dios. Gloria a Dios. Y puedes sentirte con ese orgullo sano, pero reconociendo que todo viene de Dios. Ese es el orgullo que a Dios le agrada y es un orgullo bueno. Y ese orgullo lo tenía el apóstol Pablo. Hermanos, el camino correcto para llegar a ese orgullo es la humildad. El mayor ejemplo es Jesucristo. Nosotros lo vemos en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8. Dice su palabra: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Hermano, Jesucristo, siendo Dios mismo, se humilló.
se hizo hombre y vino a servir. Amén. Gloria a Dios. La humildad reconoce que todo lo que tenemos viene de Dios. La humildad sí es que sin Él no somos nada. Sin Él no tendríamos lo que tenemos. Nosotros encontramos acá que el orgullo nos aleja de Dios, pero la humildad nos acerca a Él. Y el Señor Jesús en su humildad vivía muy cerca de su Padre, porque la humildad nos lleva a ese buen orgullo, que es el de reconocer que todo es por la gracia de Dios. Así que hay dos orgullos, bíblicamente hablando. El orgullo malo, que se gloría en sí mismo, la soberbia. Y el orgullo sano se gloría en Dios, algo que el apóstol Pablo hacía. Se sentía orgulloso, se gloriaba en Jesucristo. Por eso dice la Escritura: el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la invitación de nuestro Señor, que los que nos gloriamos gloriemos en Él, no en nosotros mismos, no en nuestras fuerzas, no ese orgullo, no, porque ese orgullo siempre va a terminar llevándote a la caída, siempre va a terminar llevándote al quebrantamiento. Por eso la Escritura nos dice, y iniciamos con este primer versículo, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Así que, mis hermanos, seamos orgullosos, pero de la obra de Dios que ha hecho en nuestra vida, para que nos mantengamos siempre unidos a Él y no nos separemos de Él en un orgullo malo que a Él no le agrada. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos.